cuento mi vida un poco, música, libros, de todo. Y a ver, os voy a presentar a quienes se suman, aunque bueno, tenéis aquí los cartelazos. Pero bueno, saludo a Irene G. Punto, que es periodista, escritora, autora además, bueno, de varios libros, pero de uno, del que luego leerá un trocito, que es un poemario, bueno, en el que justo habla de todo esto, ¿no? Habla de cuerpos, habla de posparto, habla de romperse, habla de violencia obstétrica y que, bueno, ahora nos contará más. Tenemos a Cristina González, que es presidenta de la Asociación de Matronas de Madrid. Y tenemos a Emilia de Sousa, que es abogada feminista y experta, bueno, pues en violencia obstétrica. Muchísimas gracias a las 4 por sumaros y por estar aquí. Y bueno, justo también, ¿no? Quería empezar con esto del suelo pélvico para preguntaros cada una un poco desde vuestra área cómo es posible, ¿no? ¿Cómo es posible que las mujeres sigamos sin la información, ¿no? Necesaria o pertinente para conocer nuestros cuerpos y que solo en determinados momentos de nuestra vida, pues eso, ¿no? Llega un embarazo o ya cuando te sucede algo, ¿no? Como cuando te sucede algo malo, es cuando de repente te enteras de que existe el suelo pélvico, de que nadie te había hablado de eso, de que esos son músculos que te sirven en general, aunque no vayas a parir en tu vida, ¿no? Sino que simplemente son, sí, ¿no? Son músculos que forman parte también, ¿no? De tu andamiaje para poder vivir, andar, caminar, para poder tener placer y, no sé, de repente como que vivimos un poco aún de espaldas a nuestros cuerpos, ¿no? ¿Cómo es posible, Cristina? O sea, que siga habiendo muchísima no información, desinformación. ¿Hay un desconocimiento? Ay, no se oye. A ver, no se te escucha, creo. No. Yo no creo que no se te escucha. O sea, nosotras sí, pero... Pero creo que no se escucha. Bueno, si quieres, mientras Irene, si quieres empezar, así mientras están solucionando tu... ¿Se oye? Aquí sí, ¿no? Sí. Bueno, que Irene aquí G. Punto va un poco puesta de tomillo. De tomillo y jengibre, ¿vale? Tomillo y jengibre porque no tenía voz ayer y ha hecho todo lo posible por estar aquí, así que... Y la digo, voy de tomillo hasta arriba. Así que si digo alguna tontería es el tomillo, yo no tengo la culpa, pero he recuperado la voz que ayer no podía hablar. Pues... Efectivamente hay muchísima desinformación y has dicho una cosa clave que es no solo te das cuenta de que tenemos suelo pélvico muchas veces cuando entramos en el proceso del embarazo, sino cuando algo va mal. Cuando, en mi caso en concreto, cuando después de mi parto y de lo que sufrí en el parto, de repente me sucede que todo el mundo le pone acento y tilde al suelo pélvico y es como... ¿Por qué no me habéis hablado de esto antes? ¿Por qué me estáis diciendo ahora que es fundamental que me tengo que ir a un fisio a que recuperarlo? ¿Qué me habéis hecho y por qué esto no me lo habéis dicho antes? Entonces, no solo me sentí desinformada, sino que creo que tuve que pasar por un proceso grave para encima ponerle como una mirada mucho más profunda a una parte de mi cuerpo que si no cuidaba iba a tener probablemente en 10, 15 años incontinencias por el tipo de parto que sufrí. Entonces, no solo no lo sabemos, sino que a veces incluso creo que hay gente que ha parido y ha salido bien o ha tenido un parto normal, a lo mejor ni siquiera se va con la conciencia de que el suelo pélvico forma parte de su cuerpo, que tiene que trabajarlo, que tiene que fortalecerlo. O sea, yo tuve que hacerlo porque tuve una mala praxis, pero si no, creo que ni siquiera estaría ahí. Ni siquiera se nombró en las clases preparto, ni siquiera estuvo presente. Y yo también me pasó un poco con lo que te pasó a ti, de llegar a una edad y decir, ¿por qué esto no está en la educación, en los colegios y menos cuando ya te decides ser madre, ¿por qué no me hablan de esto, no? Sí, en la educación y en tu atención como médica, ¿no? O sea, que en algún momento de tu vida, ¿no?, en el que acudes a tu ginecólogo te habla de que eso existe, ¿no? Y insisto, ¿no?, más allá de que vayas a quedarte embarazada o no, en fin, es una parte de tu cuerpo que merece atención, ¿no? Entonces, Cristina, a ver si te podemos escuchar ya. ¿No? ¿Nada? No. Es que se te... ¿No? Ahora sí. Mira, a ver, ahora. Pues yo pienso que todo esto viene desde el desconocimiento. Desconocimiento de las propias mujeres, de nuestro propio cuerpo.
Nadie nos ha contado la menarquia, nuestra primera regla. Esto viene, como nos contaba antes Esther, ¿eras, verdad? En tono cómico de tengo que esconder la compresa, nadie se tiene que enterar de que tengo la regla. Tenemos un desconocimiento brutal de nuestro propio cuerpo, de los procesos fisiológicos, de nuestro embarazo, de nuestro parto, de nuestro posparto, ojo, de nuestra menopausia. Y tenemos un problema muy serio porque las mujeres no acudimos al profesional al que tenemos que acudir. El profesional de referencia para todos estos procesos fisiológicos es la matrona y no es el ginecólogo. Por eso pasan cosas como, fui al ginecólogo preguntándole por el climaterio y el ginecólogo me dijo, es que es normal. Cristina, tengo que decirte que yo me enteré el año pasado de lo que era el climaterio. No, de verdad, no sabía la menopausia y tal, pero jamás había oído la palabra climaterio. Me pidieron una colaboración y me abrió un mundo, ¿no? O sea, otra vez de decir, ostras, claro. Existe esto, ¿no? ¿Cómo es posible? Eso es. Tenemos un Cuéntanos qué es el climaterio, que igual hay gente que no lo sabe. ¿Qué es? Pues el climaterio es... Que hay hombres también que, Sí. que está bien que aprendamos. El climaterio es esa etapa de nuestra vida que rodea a la menopausia. La menopausia es un hecho en sí, es una fecha de cuándo ha sido tu última regla. Pues un año después tenemos la menopausia. El climaterio son todos esos años previos y posteriores a ese número, a esa fecha, donde pueden aparecer ciertas cosas en las mujeres que efectivamente son fisiológicas, son normales, pero hay un profesional que a esa mujer le puede dar unas herramientas para afrontar eso de una manera saludable, tener una vivencia positiva de su sexualidad también en el climaterio. Hablábamos de la necesidad de la educación afectivo-sexual en los niños, pero también es importante acordarnos de la sexualidad durante el climaterio. Claro, porque dices que parte un poco de la desinformación, ¿no?, que tenemos sobre nuestro propio cuerpo, pero yo creo que eso tiene que ver un poco justo con lo que hablábamos, ¿no? Esa desinformación no es casual, ¿no? Al final yo creo que parte, no sé, de un modelo como muy androcéntrico, ¿no?, en el que se toma como modelo de un tipo, ¿no?, un hombre, y parece que como ellos no tienen suelo pélvico, no tienen menopausia, no tienen menstruación, no tienen clítoris, no tienen... ¿no? Es verdad, ¿no? Entonces esto, de alguna manera, desaparece. O sea, al final es un poco... es de la manera, ¿no?, en la que el patriarcado supongo que también nos priva un poco de conocer nuestros procesos y a partir de ahí también, además, de poder tomar decisiones. No sé, ¿no? O sea, el conocimiento también nos hace poder decidir sobre nuestra vida sexual y reproductiva. Partimos de un sistema patriarcal en el que incluso los ensayos clínicos de medicamentos se hacen en varones. Es decir, los efectos adversos están basados en lo que le ocurre al varón. ¿Qué nos pasó a las mujeres cuando se empezaron a administrar la vacuna del COVID? Muchas mujeres venían, yo era la matrona en ese centro de salud, muchas de mis compañeras, ay, pues fíjate, me ha pasado esto con la regla, me ha pasado lo otro. Ostras, ¿qué está pasando? ¿Nadie le dio por estudiar eso? No, porque vivimos en un sistema patriarcal donde todo se estudia en base a lo que le ocurre al varón. Hay un desconocimiento brutal de nuestros propios cuerpos, de nuestros procesos vitales, y esto es algo que hay que cambiar de raíz. Para cambiar esto de raíz necesitamos un cambio completo, como nos ha contado antes la ministra, en el paradigma. Necesitamos un cambio completo en el sistema sanitario. Necesitamos efectivos profesionales que trabajan con esos procesos fisiológicos de la mujer para poder abordar todo esto de manera precoz. A mí me entristece muchísimo cuando viene una mujer a mi consulta y le cuento el suelo pélvico y me dice, ¿qué es eso? Me entristece muchísimo porque creo que llego tarde para trabajar con esa mujer. Creo que llego tarde porque tenemos muchos hábitos que deberían de haberse cambiado antes de un embarazo. Tenemos un desconocimiento brutal. Bueno, ministra, imagino que también además muchas de estas cosas que estamos hablando también tienen que ver, ¿no? No solo con el Ministerio de Igualdad, también con el Ministerio de Sanidad, pero imagino, no sé si esto, ¿no?, este cambio un poco de paradigma está también en las conversaciones que estáis teniendo justo con el Es que yo creo que es la clave, porque lo que al final estabas explicando es como que muchas mujeres llegan de una forma accidental. O sea, yo en mi caso conocí el suelo pélvico, yo en mi primer embarazo llegué a la semana 25, entonces, en fin, pues claro, y llegué al suelo pélvico porque claro, mis hijos entraron en la UCI y en la UCI, aparte de quienes atienden, lógicamente, que la prioridad son los bebés prematuros,
hay todo un conjunto de profesionales, hay matronas, hay enfermeras, hay muchas médicas mujeres especializadas en neonatología que saben que la salud mental de las madres y la resistencia emocional de las madres en un momento así es muy importante, pues, por ejemplo, para que te salga leche y tú puedas donar la leche, darle a tus hijos esa leche y donarla a otras madres que no pueden dar leche. Entonces, llegué ahí por eso. Pero claro, eso es como una red muy accidental, porque si yo no hubiese tenido un parto prematuro y hubiese tenido que pasar 3 meses de mi vida dentro de una unidad de cuidados intensivos y de cuidados medios para que mis hijos pudiesen seguir viviendo y con la suerte de estar en un hospital de referencia, pues a lo mejor no hubiese llegado a ello. Y yo creo que a muchas mujeres les pasa igual, que llegan de una forma accidental porque una tiene una amiga que es fisioterapeuta, que se especializó una vez o conoció una vez en un congreso a una que le habló del suelo pélvico, o una amiga que le dijo algo del suelo pélvico, lo que recomendó a una. Entonces, claro que eso está súper bien. Todas las redes informales y todas las redes de apoyo mutuo que generamos son fundamentales. Pero lo suyo sería que, igual que sabemos que cuando tenemos un problema de salud determinado, creo que en la mayoría de situaciones sabemos a dónde acudir, ¿por qué no sabemos a qué se dedica cada profesional relacionado con la salud sexual y con la salud reproductiva de las mujeres? ¿Por qué no sabemos a qué se dedica una matrona? Y parece que una matrona es solo quien te cuenta cómo respirar para dar a luz. Sí, Sí. Exacto. sí, no sé, ¿quieres decir algo? Sí, cuando a veces tengo que impartir las formaciones universitarias a residentes y demás, yo siempre digo, pon una matrona en tu vida, pero desde muy pequeñita. Además que la habéis escuchado cómo lo explica, cómo lo habla. Claro, no todas las matronas se expresan de la misma manera, ¿no? Ni tienen la misma formación, ni la misma edad, porque esto también va en cuestión de edad. Pero yo creo que este desconocimiento del que venimos hablando forma parte de la historia de la humanidad en cuanto a todos nuestros derechos. En este caso hablamos de salud, que hoy es el Día, por cierto, Mundial de la Salud. Entonces, hablamos de derecho humano, derecho a la salud, pero es algo habitual en todo lo que se relacione con las mujeres, porque es verdad que la médica, ¿no? Carmen Bars o Miriam, que estaba por ahí, la veía antes, que asomaba por ahí, ¿no? Las enfermedades feminizadas que no se investigan lo suficiente, pero porque la medicina sigue teniendo género. La asistencia sanitaria tiene género, como el derecho, yo que soy abogada y puedo hablar de ello, el derecho tiene género, la justicia, como es la justicia patriarcal. Entonces, esto hay que ir cambiándolo poco a poco y tenemos que... Pero implica mucho activismo, implica mucho cambiar, implica mucho negacionismo. Sí que es cierto que aunque, como la ministra decía antes, hay mucho profesional sanitario que está esforzándose mucho, bueno, aquí tenemos ejemplos, ¿no? Hay muchas asociaciones de matronas, de mujeres, que son activistas en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, y en lo que yo vengo a hablar más, ¿no? El tema de la violencia obstétrica, encontramos mucho, y ella podrá confirmarlo, mucho negacionismo, porque esto es duro. No, a veces te pones delante de 200 universitarios, que 100 son estudiantes, pero ya hablamos de adjuntos también, hablamos de residentes, y tú notas que quieren debatir y que quieren estar en las conversaciones, que, ojo, ya es un paso. Ya que estemos aquí hablando de esto, es como un sueño para muchas mujeres que fundaron el Parto Nuestro hace 20 y tantos años. O sea, ¿vale? Entonces, esto ya es muy, muy importante, porque siempre creo que todas lo decimos, de lo que no se habla no existe, y lo silenciamos y lo callamos. Entonces, esto es muy importante, pero que yo creo que tenemos claro de dónde viene, que vivimos en un sistema pues muy patriarcal aún y que todo sigue teniendo género y que al fin y al cabo habrá que ir cambiándolo poco a poco. Y yo creo que hay que empezar, ella antes lo decía, yo creo que institucionalizar el concepto es fundamental. Igual no es suficiente, ¿verdad?, pero no vamos a lograr el 100% al primer paso, pero yo creo que tampoco logramos el derecho al aborto en 2 días, quiero decir, estos son pasitos que se van dando, pero conceptualizar y contextualizar conceptos como violencia obstétrica es fundamental, porque yo no puedo prevenir la violencia obstétrica, eso igual tú sí puedes hacerlo, ¿no? Informando. Yo, como mucho puedo, cuando imparto las ponencias, decirle a la matrona en grande autonomía, ¿no? Yo siempre digo una cosa que es: el no es no, también en mi parto. Pues el no es no, también en la consulta del ginecólogo. El no es no, da igual dónde. Entonces yo siempre lo digo y queda. Me consta que luego me queda porque me lo dicen los formadores. Entonces,
Pues esto tendrá que ir poquito a poco, pero sí creo que es muy importante que ahora en la mal llamada ley del aborto se conceptualice y se den unas mínimas pautas de cómo, pues no sé, tan simple, se me ocurre ahora mismo, pues la estrategia de atención al parto, que se aplique también a la sanidad privada. No puede ser que solo en la sanidad pública que por cierto habría que actualizarla un poquito porque se nos está quedando ya un poquito desfasada. Entonces hay mucha, y bueno, y luego a nivel, llevándolo a mi terreno, si yo no tengo conceptualizado qué es violencia obstétrica, ¿cómo demando eso? Sí, ahora te quería preguntar vamos a hablar de eso para aclarar un poco conceptos. Pero sí me quedo también con lo que has dicho del activismo, ¿no? Es verdad que si estamos aquí hablando de esto es porque hay un activismo de hace muchos años de grupos, ¿no? de mujeres, de usuarias y también pues eso, ¿no? de matronas, de profesionales que llevan un montón de años pues, en grupos, ¿no? El Parto es Nuestro, Dona Yum, o sea, gente a la que le ha costado mucho introducir el debate y que ha luchado mucho porque podamos hablar de esto, ¿no? a las que se les han estigmatizado mucho. Y ha sacado también un tema que es la atención a... Bueno, las dos habéis hablado, ¿no? Un poco de la atención a las madres, ¿no? Después, ¿no? Esta cosa que hay un poco de... por un lado, ¿no? Pues sí, tus hijos entran en la UCI y alguien se preocupa por ti, qué bien, y qué bien que alguien de repente piense en que la madre después también tiene que ser atendida. Y ahí conecto con Irene, que también, ¿no? Has escrito mucho de esto. También qué machismo o qué hay en esta cosa, ¿no? de preocuparse de las mujeres mientras están embarazadas, ¿no? mientras están gestando, mientras están pariendo y después, ¿qué? Y lo que pasa después es que, aparte de procesos físicos, hay procesos emocionales, psicológicos que pueden resultar complejos, para los que una puede necesitar ayuda y atención y que sigue muy desatendido y con no sé, ¿no? Y eso creo que también es, no sé, es una carencia, ¿no? Una asignatura pendiente. Y Irene, tú también has escrito mucho de esto, te has expuesto mucho en ese sentido, ¿no? Es que creo que ahora que estamos un poco después de la pandemia, parece que se ha abierto un poco más el abanico para hablar de salud mental en general. En concreto, en la maternidad creo que es como un tabú, que nadie ha hecho todavía ese clic que va unido muchas veces y que yo sufrí, me imagino que las que habéis sido madres me entenderéis, un shock bastante grande de pasar de estar embarazada y que todo el mundo, vamos, siéntate, a parir y era como, hola, estoy aquí, y todo al niño, y era como, antes me dejabais un sitio y ya ni siquiera me estáis mirando, miradme a mí, el niño está bien porque le voy a cuidar yo soy quien tengo que hacerme cargo de mi hijo, necesito que mi tribu me acompañe a mí, porque es la que me acaban de hacer polvo, la que tengo los sentimientos súper encontrados, la que me han puesto un niño, me acuerdo que a los 2 días me dijo una amiga de mi madre, ¿has visto lo que se quiere ya un hijo? Y yo decía, hostia puta, pues no, yo no le quiero todavía mucho, no le conozco, me han puesto aquí y es como... Es que es verdad, yo hay un aprendí... tabú muy grande de decir eso, de decir es que aún no tiene Claro, ese yo dije, ya voy mal, ahora voy de tomillo, pero ahí va mal, porque yo todavía no le quiero, todavía no he creado ese vínculo y es muy raro porque también esto no lo hablamos, ¿sabes? Parece que tienes que quererle desde el principio y al final no deja de ser un proceso de amor, como toda historia de amor, que necesita sus tiempos y sus conocimientos. Pero yo sí que noté que en mi proceso personal de cómo viví yo el posparto, es que a mí me faltó mucha ayuda desde la salud mental. No me atrevía a decir lo que estaba sintiendo, no me atrevía a expresar realmente que estaba viviendo contradicciones constantemente y que era una nueva Irene y que dónde estaba la que había dejado, que a veces también echaba de menos a la Irene no madre, que de repente se me venía encima demasiadas cargas y no las podía sostener. Y me pasó factura también en mi matrimonio, que a día de hoy nos estamos separando, y es cuando voy a terapia por el tema de mi separación, cuando con mi terapeuta sale el término, tú vienes de una depresión posparto, después de casi 3 años de parir.
es cuando hay un profesional que, por supuesto, pagado y por otra cosa que iba, que es se me está yendo a la mierda el matrimonio, no sé si me puedes dar alguna herramienta, ella supo perfectamente ir quitando capas y ver de dónde venía y poner nombre a algo que nadie me había acompañado. Y hay una salud mental ahí totalmente también callada, incluso a veces juzgada, de cómo nos sentimos las madres. Por eso cuando un personal sanitario o otra madre te pregunta ¿qué tal estás tú? Yo a veces se me saltaban las lágrimas solo con esa pregunta. Digo, pues, me están mirando a mí, me están preguntando qué tal estoy yo. No qué tal caga el niño, si ha cagado blando o duro o... Sí, total. El qué tal estás, siempre os lo digo, cuando vayáis a ver a una recién parida, primero no ir a los hospitales porque es un momento súper íntimo y es un coñazo dejadnos en paz. Sí, es un coñazo las visitas. Pero si vais, llevad el regalo a la madre. Llevar un regalo a la madre, que es la verdadera protagonista en ese momento y la que está mucho más necesitada. Total. Sí, de hecho yo es algo que ya practico también, que hago todo el rato. Es en plan, no, yo regalo a la madre. A la madre. Sí, total. Y Cristina, para salir también de... Ahora vamos a definir un poco concepto legal, para ampliar un poco, ¿no? Y que no sea solo, pues eso, ¿no? Estamos hablando de violencia obstétrica o machismo más en lo que tiene que ver con la obstetricia. Por ir al tema ginecológico, antes cuando puse los ejemplos, quería haber puesto un ejemplo también que se me había olvidado, que se me olvidó y que retomo, que es justo, por ejemplo, también lo que pasa con si eres lesbiana, y es que a veces no sabes, ¿no? Hay muchas lesbianas que dicen, es que no me saben decir nada. Es como yo voy, como no hay un pene de por medio en mi vida sexual, nadie sabe decir cómo me tengo que proteger de las ITS. No, igual no hace falta ni citología, me han llegado a decir alguna amiga, ¿no? Que no tal. Como eres lesbiana. Sí, como parece que no... Es un poco surreal. Es totalmente surrealista. Pero pasa. Efectivamente, pasa. Pasa y volvemos a lo que decíais antes. No se sabe qué es una matrona. Esas mujeres no nos llegan. Raro es que nos lleguen. A lo mejor vienen alguna vez por accidente, porque de repente ha ido al médico se le ha iluminado la bombilla y te dice, oye, te mando esta mujer que... O sea, llegan de absoluta casualidad, porque, pues efectivamente, como parece que su pareja es una mujer, pues no va a tener infecciones de transmisión sexual. Pues claro que sí. Pues como su pareja es una mujer, no va a tener una infección por VPH y no va a desarrollar un cáncer de cérvix. Pues claro que sí, porque el VPH también se transmite entre mujeres. O sea, son auténticas barbaridades. Y al final, todo esto hay que tratarlo desde el respeto, desde el autoconocimiento, desde la información a la mujer, el hablar con ellas, el explicarles y el que conozcan opciones. O sea, eso me parece absolutamente necesario. Y también otra de las cosas que me parece necesarias es hacer normales los procesos que realmente lo son. El embarazo es un hecho fisiológico, el parto es un hecho fisiológico, el posparto lo es, salvo que tengamos algún tipo de alteración. La menopausia es un proceso fisiológico. Vamos a sacar todos esos procesos, vamos a quitarles la parte de enfermedad que parece que tienen. Tratamos muchas veces a las embarazadas como enfermas y no lo son, están viviendo un hecho fisiológico. Incluso hablábamos antes del desconocimiento de nuestros propios cuerpos. Además, lo vemos como algo sucio, como algo con posibilidad de enfermar. Tienes que hacerte una revisión ginecológica todos los años. Pues eso también es violencia. Eso también es violencia. Una mujer no tiene por qué hacerse una revisión ginecológica todos los años, al igual que no se hace una revisión con un digestivo, ni se la hace con un neumólogo, ni se la hace con un neurólogo, porque su aparato reproductor es algo sano, es algo normal. Y ya volviendo un poco, ¿no?, al tema de para definir conceptos, Emilia, porque estamos hablando aquí, ¿no?, machismo en el ginecólogo, en el obstetra, tal. Vale, ¿en qué punto podemos hablar de violencia gineco-obstétrica? O sea, ¿cómo definiríamos eso legalmente? ¿Cómo sabemos que eso que nos ha pasado que es violencia gineco-obstétrica? ¿Y cuál es la diferencia con una mala praxis? Que también, ¿no? También puede suceder una mala praxis o violencia gineco-obstétrica. ¿Qué es cada cosa? ¿Cómo la diferenciamos? Es complicado. Primero porque toda violencia obstétrica es una mala praxis en sí.
Eso lo tenemos que tener claro, pero sí que es verdad que es complicado porque la línea... Primero porque no lo tenemos en España, ¿eh? Hablo en España conceptualizado, aunque como la ministra ha dicho ya, no solo la OMS, que ya hace bastantes años que habló de maltrato, es la ONU, la CEDAW, en fin, en países, Argentina, en fin, hay extensa bibliografía que ya nos dice exactamente lo que es la violencia obstétrica. Yo lo que hago es quitar un poco, cuando tengo que, no sé cómo explicarlo para que se entienda, lo que hago es quitarle capas a la definición. Violencia obstétrica es violencia. Violencia, pues, si lo llamamos al plano antropológico y social, no siempre es querer matarte, no siempre es querer causarte una lesión que te permanezca de por vida. A veces solo querer dominar e imponer un criterio y limitar derechos y libertades fundamentales. Eso es violencia, antropológicamente hablando, y tal cual lo ha aceptado la OMS. Un poquito más allá, ¿qué es violencia contra la mujer? Pues violencia contra las mujeres, todos tenemos claro lo que es, ya lo tenemos en España. La violencia de género, aunque aquí habría que definir un poquito, porque esta violencia de género, en España tenemos la ley de violencia de género que nos confunde un poco con los términos, pero bueno, es violencia sobre la mujer. Bueno, pues violencia obstétrica no es más que una serie de intervenciones, actitudes, que pueden ser intervenciones de mayor o menor gravedad, a veces son solo agresiones verbales. Pero cuando ese negacionismo dice, es que la violencia, el concepto de violencia no se puede usar o no se puede aplicar al trabajo de unos profesionales que están para salvar tu salud. Vamos a ver. Nosotros estamos socializados todos de la misma manera y todos en el mismo lugar y todos en la misma cultura y todos podemos ser violentos y machistas en un momento dado. Querer imponer un criterio médico tiene un nombre y ya la ONU así lo ha dicho, que es abusar de la doctrina de la necesidad médica, y eso lo vemos continuamente. El no aceptar la incertidumbre hace también que muchas veces los sanitarios quieran imponer medidas que contengan riesgos que son igual improbables, que como ha dicho la matrona, hablamos de procesos fisiológicos, hablamos de procesos normales. Entonces, la autonomía del paciente, no respetar la decisión de las mujeres, este no es no, que yo siempre aplico también en ginecología y obstetricia, es muy importante. Entonces, ¿qué es violencia obstétrica? Pues es la violencia que se da en estos servicios, ¿no?, de atención a la salud sexual y reproductiva. Sí que es verdad, por estadística, que se da sobre todo en embarazo, parto y posparto, ¿vale? Esas elevadas tasas de episiotomía, esas elevadas tasas de inducciones, las cesáreas, mucho más en sanidad privada, como Steller, ¿no?, la Steller, y muchas cosas más en base a unos supuestos riesgos o a unas necesidades y que obedecen a unas necesidades, son unas decisiones que obedecen a unas razones que no son la de salvaguardar la salud de la madre y el bebé, ¿vale? La violencia obstétrica no es más que querer imponer una serie de intervenciones y de criterios que no obedecen, desde luego, a respetar la salud o a proteger la salud de la madre y el bebé. ¿Y qué opciones tenemos? O sea, es decir, a la hora, cuando te sucede algo así, sí, una reclamación administrativa, un plan de parto, no sé, en última instancia recurrir a un tribunal, pero sí, no sé si hay qué mecanismos, ¿no?, para sentirnos podemos poner en marcha. Yo siempre digo, igual es que claro, que hay quien me va a decir, ahora tú qué vas a decir, porque vives de ello. Reclama. A ver, eso, reclamar es gratis, quiero decir, que reclamar al Sistema Nacional de Salud y a la sanidad privada es gratis, lo puede hacer cualquiera. Pero sí que es verdad que cualquier reforma legislativa y cualquier mejora legislativa no se ha llevado nunca a cabo en la historia de la humanidad si no ha habido una presión social. Y en este caso no nos queda otra nada más que reclamar. Primero a los servicios, al servicio que haya, pues en este caso, llevado a cabo la actuación que creemos que ha vulnerado nuestros derechos, el que sea, ¿vale? El plan de parto, con el plan de parto yo siempre lo recomiendo, no sé quién, pero cuando me ha preguntado alguna mujer siempre lo recomiendo porque sí que tiene valor legal de consentimiento informado, o sea, que sí que debería respetarse siempre, pero también muchas veces hay que ser sinceros con las mujeres para no pintarle un mundo rosa, que algunas veces se traspapela, es el último papel de la carpeta que va a ver incluso la matrona, que tiene ese día no sé cuántos partos más, y que tiene que reconocer tal desviación de la normalidad y que tiene que estar pendiente de que el ginecólogo o el obstetra venga porque lo ha llamado.
Entonces, reclamar es el primer paso al propio hospital, a los colegios de médicos y luego, bueno, dependiendo de cómo, de qué hecho estemos hablando, podrás o no incluso ir un pasito más. Es que no tenemos, ahora mismo yo no puedo denunciar tal cual en los tribunales una violencia obstétrica. Yo podré denunciar penalmente, ¿no?, un delito de lesiones por imprudencia profesional, ¿vale? Pero yo no puedo, porque no lo tenemos legislado todavía, ¿vale? Entonces, si no se te queda un daño que tú puedas cuantificar, que tú puedas individualizar, no sé si hay aquí alguna jurista más. No hay. No hay. ¿Alguna Pero jurista en la sala? La delegada. Si no podemos individualizar tal cual el daño, una mala praxis, por ejemplo, una responsabilidad patrimonial de la administración, es muy difícil que si no te queda pues ese desgarro que te ha propiciado esos forces didácticos que no eran absolutamente necesarios, una cesárea innecesaria que se hace mucho y es violencia obstétrica porque es que eso es una intervención quirúrgica mayor que atraviesa no sé si 5 o 6 capas de tu cuerpo, pero la mujer al mes pues está bien y cuesta mucho reclamar eso en los tribunales porque no cumple con los requisitos que tiene que cumplir para colarlo como mala praxis o para colarlo. Entonces, es muy necesaria la regulación por eso, porque si hay daños muy evidentes, es más sencillo, digamos, indemnizar a esa mujer. Claro, justo eso, no sé si precisamente lo que comentábamos antes de que simplemente la mera definición normativa, ¿no?, que tengamos esos conceptos en la ley puede ayudar precisamente, aparte, ¿no?, de reparar y reconocer, bueno, pues que si existen esos casos que estén contemplados en la ley y que haya una definición, ayude a que las mujeres puedan recurrir en los centros, ¿no?, en los centros sanitarios, pero también llegar incluso a los tribunales. O sea, creo que eso, evidentemente, digamos, el ámbito de lo penal para las feministas es importante y tiene que estar ahí y tenemos que ser capaces de dar herramientas y de que el derecho y el código penal sea feminista, que no quiere decir otra cosa diferente a que reconozca los derechos de las mujeres y nos reconozca en todos nuestros derechos, ¿no? Y yo creo que eso tenemos que ayudar a que así sea, porque es verdad que ahora mismo hay muchas mujeres que sufren situaciones muy violentas, y bueno, el caso por el que ha sido condenado España en la ONU lo es un ejemplo de ello, y que tienen que tener herramientas, digamos, para, si se necesita, pues reclamarlo judicialmente. Pero ese es el último paso. Yo creo que las políticas públicas tienen, por supuesto, que afrontar esto, pero creo que lo que necesitamos es políticas públicas que nos permitan prevenir. Por eso, a mí, por ejemplo, la cuestión del plan de parto o del número de matronas o de la educación afectivo-sexual o educación sexual integral, me parece que, aunque, digamos, parezca que son cosas menos concretas que un código penal o un artículo en el código penal, creo que es lo más eficaz, porque además yo creo que el objetivo de, por supuesto, cuando ya has sido víctima de esa violencia, lo que quieres es reparación y necesitas que las instituciones reconozcan que has sufrido esta violencia y te den herramientas de reparación. Pero antes que eso, cualquier mujer prefiere no pasar por ahí. Entonces, si ponemos todos los mecanismos en forma de políticas públicas que aseguren que tú no dependes de las mujeres que conoces para conocer tu cuerpo, saber cuáles son tus derechos, no tener que vivir una situación difícil, sea un embarazo o un parto, para que te expliquen una cosa o para poder acceder a un derecho o para darte cuenta de que no has accedido. Si hay personal sanitario suficiente, si tienen tiempo suficiente para que la atención al parto normal se pueda llevar a cabo, porque a veces también esas malas praxis tienen que ver con las propias deficiencias, ¿no?, con la forma de trabajo que obligamos a tener del personal sanitario. Entonces, yo creo que toda la parte que viene antes, aunque no excluye que efectivamente hay que dar herramientas a quienes sufren esa violencia para poder defender sus derechos allá donde lo consideren, y los tribunales deberían servir para eso, yo creo que lo fundamental es que seamos capaces de implementar buenas prácticas y de que las buenas prácticas sean las únicas prácticas que se dan. Y por eso es un cambio, es verdad, es un cambio más lento y es un cambio más profundo, porque de esto partimos, que efectivamente, que es que no es solo la falta de formación específica, es también el desconocimiento general de la sociedad y cómo, pues eso, como nosotras mismas no sabemos ni por dónde empezar y recae sobre nosotras la responsabilidad exclusiva. Es como, tú sabrás si tú no te has enterado de esto.
pues hombre, a lo mejor, igual que en otras muchas cosas en la sociedad, necesito que lo común me ayude a saber cuáles son mis derechos y cómo puedo ejercerlos, porque eso no se cuestiona en ningún otro ámbito, solo en el de que parece que las mujeres tenemos que saber todo lo que nos tiene que pasar y además, como en un momento en el que también eres especialmente vulnerable en el sentido de que no siempre tienes por qué tener claras todas tus decisiones en el momento en el que te exigen tomarlas, o a veces puedes cambiar de opinión, o a veces puedes tener una opinión que vaya en contra del criterio de un profesional y hay que ver cómo eso se... Sí. Bueno, y lo que decíamos, ¿no? Ha salido mucho que más allá de esto que estamos hablando, de obstétrica, parto, tal, que al final este conocimiento o desconocimiento de nuestros cuerpos nos hurta el derecho al disfrute, ¿no? Claro. Nos hurta el derecho al placer. O sea, es que no saber el suelo pélvico o también tiene que ver con nuestro placer, tiene que ver con poder tomar decisiones informadas sobre nuestra vida sexual y reproductiva, ¿no? Y las infecciones de transmisión sexual. ejemplo. O sea, es que, claro, Por ejemplo, es el ¿no? placer y el disfrute de tu derecho a tu libertad sexual y a tus derechos sexuales, que no solo están vinculados al embarazo, aunque estadísticamente sean más Sí. casos. Sí, pero que el hecho de desconocer muchas veces, de no tener esa información básica de que una mujer tenga que llegar al punto de verse en una situación ya de daño para saber que existe el suelo pélvico o que existe el clítoris. Yo me acuerdo, publicamos un reportaje en el que había matronas que nos contaban que había mujeres que llegaban al punto, al momento del parto sin tener conocimiento de su clítoris. Es decir, a día de hoy, ¿no? En España. Es decir, que es que eso tiene que ver con nuestra capacidad, eso, ¿no? De toma de decisiones, pero también en el placer, en el disfrute, ¿no? Que aparte de vidas sin violencia, queremos vidas que podamos disfrutar, ¿no? Sí. Exacto, al final se trata un poco de volver a la base, de volver a la esencia, de lo que hablaba antes la ministra de la educación afectivo-sexual, absolutamente necesaria, porque cuando vamos a las escuelas nos enseñan con absoluto detalle cómo es la anatomía del ojo. Todos sabemos que el ojo tiene su retina, su cristalino, su córnea, ¿no? ¿Por qué no sabemos que existe un clítoris? Quizá deberíamos de partir de esa base. ¿De esa base de qué? Tenemos que educar, tenemos que enseñar, tenemos que dar herramientas para que sepamos y podamos fomentar esa sexualidad responsable que es el todo. También el ser capaz de decir no, de decir esto no me gusta, esto no quiero hacerlo, ser capaz de decir que no y de decir me gusta esto, me gusta lo otro. ¿Por qué? ¿Qué problema tenemos también las mujeres? Pues que las prácticas sexuales están basadas en el coito principalmente. Parece que si no tengo un coito, no he tenido una relación sexual. Y a veces las mujeres disfrutamos más con otro tipo de prácticas sexuales. Pero claro, es que si no... Sí. Sí, yo creo que por eso estamos hablando como de mujeres, suelo pélvico, no sé qué. Yo pensaba todo el rato, digo, joder, que qué importante también es que esto, que no es una cosa de mujeres, ¿no? Que es una cosa de educación y de conocimiento y que esto, no sé, igual que no sabemos la anatomía de un ojo o que no sabemos los procesos que no tienen que, pues que hombres y mujeres sepamos, ¿no? de esto, que no solo se entienda, ¿no? Como esa cosa de mujeres que tenemos que saber. Para terminar, que se nos está yendo la cosa de tiempo, pero es que está muy entretenido, Irene, justo, yo creo que a raíz, ¿no? Precisamente de ese libro, de ese poemario, Lo que todas callan, y de tú haber tenido, ¿no? esa exposición también en redes, de escribir sobre tu parto, tu posparto, todo este proceso, has recibido, ¿no? Muchas historias de muchas otras, de muchas mujeres que quizá necesitaban mucho verse en otra. Al final es un poco lo que ha dicho también la ministra, esa red de mujeres no siempre se tiene, esa tribu que te sostiene y que te dice esto es normal que te pase, pues este libro fue esa red para muchas mujeres que se vieron reflejadas y fue muy curioso el día de la presentación del libro, como anécdota, bueno, pues más o menos, no tanta gente como aquí, pero bastante gente, casi todas mujeres. Y es verdad que fue una presentación muy emotiva porque iba con una pianista y se creó como una emoción y de repente 3 personas de diferentes puntos de la sala, 3 señoras como de entre los 50, 60 o más para arriba de años, se levantaron y se fueron y luego pude hablar con ellas. Y es que fue muy curioso porque el visual era como que no eran amigas y que pasó ese efecto. Pues cuando me puse a leer, se habían sentido por primera vez reconocidas en algo que nadie las había dicho nunca.
y probablemente a lo mejor con 60 años acababan de reconocer o tener un chispazo con que habían pasado con una depresión posparto, que nadie les había dicho absolutamente nada. Y me pareció muy curioso también la gente que se acerca a mí, que no es tanto también la gente joven que se está iniciando, sino gente mayor que ha vivido esos procesos y que los ha tenido que olvidar porque nadie les dio cabida ni escucha, y de repente a través del libro han abierto ese cajón de los recuerdos y han podido desde sanar esa mujer a la que silenció hasta reconocer que sufrió violencia o que tuvo un mal posparto o un posparto mal vivido. Entonces, esa es de las cosas que más me ha sorprendido el libro, que me ha conectado con gente mayor que por fin ha podido poner luz a un proceso que estaba lleno de sombras, por así decirlo. Y es duro. O sea, es duro escucharlo, bonito como escritora recibir y poder ayudar, porque el principal objetivo de este libro era esto existe y hay que hablarlo y necesito poner mi granito de arena, y además es un libro que salió como que era una necesidad imperiosa de escribir, porque lo viví en mis carnes, y como escritora cuando vives algo que te traspasa es como que la única manera que tienes de expresarlo al mundo es escribiéndolo. Pero sí que el contacto con mis lectoras me ha sorprendido mucho, gente mayor que ha podido dar el abrazo a esa mujer que fue silenciada y que nadie la escuchó. A través del reconocimiento de su dolor, de lo vivido, ¿no? De su experiencia. De su vulnerabilidad, y de que no éramos ni tenemos que ser todo el rato fuertes, ni perfectas, ni tener los mejores aciertos. Bueno. Y con respecto, quería aportar solo una cosa de la violencia obstétrica. Yo que la sufría y me hicieron una Christeler a la vez que una episiotomía, con lo cual acabó en un desgarro del 4, es decir, me desgarraron entera. Fue un momento súper traumático, es un expulsivo que tienes idealizado y fue muy traumático, pero de verdad, yo la verdadera violencia la sentí, no en ese momento porque creo que me hicieron mala praxis, pero en el fondo era como el niño tenía que salir, lo hicieron como buenamente pudieron, sino que a mí no se me explicase en ningún momento lo que me había pasado, y que a mí a los 2 días me mandan a casa como una cosa normal, y todo lo que he tenido que descubrir yo sobre mi cuerpo, que yo no sabía ni lo que era un desgarro del 4, ahí yo es donde vi que se ejerció una violencia extrema sobre mí, sobre mi cuerpo y sobre mi vida. Una vez que ha pasado esto, recojamos a esta mujer. No la podemos mandar a casa sin una información necesaria. Y como sanitaria, te lo pregunto, es como yo ahí hubiera necesitado que me hubieran dicho por dónde iba a ir pasando, y que no todo lo que he tenido que descubrir y trabajar y pagar para tener un suelo pélvico en condiciones y para recuperar una vida sexual más o menos igual de antes de ser madre. Y ahí es donde sí que realmente reconozco que hay una violencia extrema. Ya una vez que ha pasado el acto, no podéis ignorarlo. Por lo menos mirad qué ha pasado. Totalmente, totalmente. O sea, es lo que nos contaba antes Emilia. Realmente el problema de esto ya no es el hecho. O sea, muchas veces no es el qué, es el cómo. Claro. Es decir, venga, ha pasado esto, pero vamos a ponerle nombre. Vamos a dar herramientas para que tú puedas tener luego una vida sexual satisfactoria. Vamos a abordar esto que ha pasado. Claro, y no es el hecho de tratarme como una más, mandarme a casa y yo, claro, pues pasar el calvario que pasé, que al final es como esto se hubiera solucionado con una información, tanto para mí como mi marido en esos momentos, de decir, vais a pasar por esto, por esto, por esto. Irene no te rechaza porque no le gustas, es que no puede tener sexo en estos momentos, dolor. No puede, o sea, no sostiene la penetración. Esto hay que informar, y ahí yo vi mucha violencia social hacia mí y hacia muchas personas que han pasado por situaciones extremas. Que la omisión, ¿no? También puede ser violencia, ¿no? Claro. Cuando no nos dan la información que deberíamos para poder pasar el proceso que tengamos que pasar. Bueno, recomiendo un montón el poemario de Irene, Lo que todas callan, y yo creo que mejor manera no hay de acabar la mesa con que ella lea un poemita de ese libro. Pues voy a leer un poema que se llama Lágrimas blancas, y que refleja mucho un momento por el que pasamos todas en el posparto, independientemente de que haya depresión o no, sino ese momento en el que
te vienes abajo. Y yo este poema lo escribí literalmente porque me puse a llorar, llevaba una camiseta gris, y que digo gris porque se nota mucho cuando hay la mancha. Entonces de repente empezaron los pechos a sacar leche, entonces me vi al espejo y la sensación era, primero, en qué te has convertido, y la segunda es la sensación de que mi cuerpo también estaba llorando, ¿no? Entonces de ahí lágrimas blancas. El primer día que me rompí fue en la ducha. No era capaz de lavar la rotura tejida entre mis piernas, una fractura tan espaciosa que hasta mi discreción hacía eco. Salí de la bañera, me enraicé desnuda y empecé a llorar. Por lo tragado sin masticar mientras me fraccionaban, por dejar que el miedo me robase empeño, por disimular partes torcidas con bolsillos grandes, por sentirme pequeña y jugar a ser mayor, por recibir a todos con la mirada cosida, por silbar a mi pareja que su canción era la fácil, por dejar que me hurgaran los genitales, sin permiso ni perdón, porque aprieta, por la confusión pegada en mi nuca, por la rebeldía disuelta en mi compromiso. Y cuando consideré que me había vertido lo suficiente como para que la única destilación fuera un hilo de saliva para escupir asombros, me miré al espejo. Nunca la metáfora superó mi verbo. Mis pechos se habían vaciado de nieve caliente que buscaba alimentar el temblor de mi cuerpo con lágrimas blancas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Irene. Me ha parecido un cierre genial, muy bonito. Duro, pero bonito. Y gracias a las 4 por venir. Os invito a que bajéis para que podáis también seguir nuestro consultorio.